Bueno, vamos a ver qué nos dice un experto en la materia. Vamos a hablar con el doctor José Joaquín Puello. Para nosotros de verdad un gran honor, José Joaquín, tenerte en este gobierno de la mañana. Y estamos ante esta situación. El domingo vence... El lunes. El lunes vence el toque de queda. ¿Qué recomienda José Joaquín Puello que hagan las autoridades a partir del lunes, inicio de la semana de toma de posesión del nuevo presidente de la República? Buenos días. Buenos días, Willy. Te oí un poquito lejos. Repíteme la pregunta, Willy, por favor. ¿Cómo no? Bueno, estamos preguntando con relación a las medidas que las autoridades tienen en sus manos tomar a partir del lunes cuando termina el tiempo de toque de queda. ¿Estás de acuerdo con un nuevo toque de queda o qué medidas recomiendas al gobierno frente a la realidad que está viviendo el país con relación al coronavirus COVID-19? Sí, gracias, Willy. La verdad que tenemos que seguir cuidándonos. Tienen que venir las medidas restrictivas. Todavía estamos a mitad de la pandemia. Se calcula, y todavía no hay unos datos muy específicos al respecto, pero se calcula que este contagio va a continuar durante todo el año 2020, hasta entrado el 2021. Entonces tenemos que seguir cuidándonos porque el virus no cede en su viaje por los barrios, por los nichos más vulnerables de la sociedad, etcétera. Entonces tenemos que seguir cuidándonos y respetando las medidas restrictivas. Anoche nosotros tuvimos un encuentro con un grupo de ciudadanos dominicanos que manejan una gran cantidad de ONG y hicimos una reunión con los principales médicos epidemiólogos de la Academia de Ciencias y hubo una gran cantidad de ideas y la idea que primó es que no debemos bajar la guardia con las medidas restrictivas. Todavía deben estar permanentes. Hay que tratar de influir en que la gente respete a todas aquellas cosas que hemos dicho una y otra vez. Que mira, Willy, de tanto repetirlas, parece que es una perogrullada y que estamos, ¿cómo se dice?, resbalando sobre el mismo piso o sobre la misma alfombra. No, sabemos definitivamente que el distanciamiento social funciona y que la mascarilla funciona. Entonces, hay que seguir con esto, porque todavía la vacuna, que es una gran esperanza, por supuesto, no va a llegar hasta finales de año. Entonces, hasta tanto, no nos queda realmente otra opción a nosotros los dominicanos que seguir con la medida de restricción y cumplirla. No sé si vieron en la noticia de ayer que hubo un nuevo brote en Australia y aquel gobierno tuvo que poner multas de $3.500 para las personas que no respetaban las medidas restrictivas, porque todo el mundo sabe que esto va a seguir. La noticia de hoy, ya ustedes la vieron también, ha vuelto en el País Vasco. Entonces hay rebrotes del virus en aquellas naciones que ya aparentemente habían controlado y sin embargo ha vuelto. Una buena noticia es que el virus de alguna manera en algún momento él va a empezar a detenerse por sí solo. A medida que hay más contagiados, obviamente el virus no tiene dónde alojarse y si esos contagiados son aislados, obviamente que es una medida importante porque el contagio que a principios de año, allá por el mes de marzo, pensábamos que un contagiado podía, lo repito, un contagiado podía contagiar a 3 personas más. Parece que no es así y que un contagiado puede realmente afectar a 5, a 6, a 9, a 10. Y ha habido reportes en algunas ciudades de Estados Unidos que un contagiado ha afectado a 13 personas. Doctor, perdón. Entonces, no hay ninguna duda ahí mismo, de que se trata de eso. En esa parte, yo recuerdo, doctor, que se hablaba de una persona con coronavirus, una mujer en Corea del Sur. ¿Usted recuerda ese caso? Sí, lo recuerdo. Que se señalaba de que ella, supuestamente, ella sola
habría infectado a casi 1,000 personas por los diferentes lugares en los cuales ella estuvo. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, fue una iglesia. Fue una iglesia. El gobierno coreano, cuando vio que la pandemia estaba descendiendo, permitió que abrieran iglesias y sitios de reunión de obviamente de sectas religiosas, y esa persona provocó un rebrote importante en Corea del Sur, porque ese es el otro tema, es el tema de la aglomeración. Nosotros sabemos que donde hay una aglomeración de personas, y sobre todo, si es bajo techo, la posibilidad de contagio es mucho más alta. Pero también sabemos otra cosa, que si estamos 100 personas en un sitio, 50 con mascarilla y 50 sin mascarilla, la posibilidad de los que tienen mascarilla de infectarse es de 0.4% versus 75% del que no la usa. Entonces son temas que los médicos epidemiólogos manejan y lo manejan muy bien. Entonces de eso se trata, de que no bajemos la guardia, que seguimos apretando las medidas, que se cumplan, y ya eso, como yo lo veo en este momento, va a ser una responsabilidad ya importante del próximo gobierno. Y la noticia de hoy, de que el ministro de Salud, el buen amigo Rafael Sánchez Cárdenas, anunció que nosotros estamos en la lista de las vacunas. Realmente lo que ha pasado con eso es que la Universidad de Oxford y AstraZeneca se unieron a 4 compañías más que aportaron dinero para el desarrollo de la vacuna. Y ahora ellos están dirigiendo lo que va a ser la distribución de las vacunas. Pero yo no tengo dudas, como médico, de que la Organización Mundial de la Salud va a tomar cartas en este asunto, porque este es un asunto mundial. Y si hoy la vacuna cuesta $3.25, yo estoy seguro que para el primer trimestre del año que viene, esa vacuna va a estar por debajo de 50 centavos de dólar. Porque en carpeta, que yo sepa, hay 9 vacunas que probablemente van a estar ya para final de año. Pero hay 18 o 20 más que están siendo también elaboradas. Y una noticia que dio también la representante aquí de la OPS es que probablemente eso llegue a 120, 127 vacunas, lo que quiere decir que el mundo entero está realmente enfocado en la producción de lo que pudiera ser el detenimiento de esta pandemia. Doctor, aquí hay un dilema. Tenemos la economía por un lado, el capital por otro y la salud por otro. Sabemos de las presiones que tuvo que recibir el gobierno de parte de sectores empresariales, incluso hubo una asociación de comerciantes que dijo que iban a abrir como quiera los colmados, independientemente de la medida que tomara el gobierno. Tenemos presión por parte de sectores religiosos con la apertura de los cultos, por otro lado. ¿Hasta qué punto, doctor, toda esta presión ha provocado, yo diría, un dejar hacer, dejar pasar, y una especie de inmunización colectiva por contagio? Porque lo que está pasando en el país no tiene sentido, de lo que está pasando en la República Dominicana, con el irrespeto a la medida, y a veces hasta la flexibilidad y la indiferencia con que las propias autoridades que están llamadas a hacer cumplir las leyes asumen este tipo de casos. Para los que somos amigos de la literatura, recomiendo que volvamos a leer Fuente Ovejuna. Todos somos culpables, gobierno, sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, porque no entendimos la gravedad de esta situación a principios de marzo. Tú podrías aducir como una respuesta a lo que yo estoy diciendo, que no sabíamos mucho del virus, pero ya habían síntomas, habían señales de que esto era sumamente serio,
Y fíjate si es así, que la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho todavía hasta hace unos días que estos no son tiempos de complacencia. Y ese es el equilibrio que tiene que haber entre nosotros, los que pertenecemos a la sociedad civil, y el gobierno. Y buscar el justo medio, como decía San Francisco de Asís, el justo medio, y también San Francisco de Sales. El justo medio es cómo uno lograr que la enfermedad no afecte las vías de producción más importantes de la nación, porque la nación tiene que sobrevivir. Tenemos que comer, tenemos obligatoriamente que tener los hospitales abiertos, cuidar a nuestros médicos y enfermeras, y las líneas de producción de la nación tienen que seguir avanzando, porque de lo contrario habría un colapso del cual nos tardaríamos años en recuperarnos. Pero si tú tomas el mismo argumento al revés, entonces obviamente sin una nación sana no podemos avanzar tampoco. Entonces ese es el desafío que tenemos. Tenemos que ponernos en base a un relato no solamente creativo, sino un relato de gran imaginación, ponernos inteligentes y ver cómo todos juntos avanzamos esta carreta. No creo, bajo ningún concepto, que el gobierno saliente o el gobierno que viene puedan ellos solos combatir la pandemia. Tenemos que ser todos, y esto hay que machacarlo. Y ahí que estamos, yo creo ahora que estoy con ustedes y está Willy escuchándome, esto es una cuestión de machacar constantemente lo que significa el virus, y que todos, sin excepción, tenemos que avanzar junto al gobierno, a la sociedad civil, a las ONG, etcétera, porque de lo contrario no quisiera uno, y Dios me libre de ver esto, que se cumpla la premonición que ha hecho la Universidad de Washington, de que para final de año pudiéramos tener entre 5 y 8 mil muertos. Entonces nadie quiere eso, nadie quiere el colapso de los hospitales, nadie quiere que nuestros médicos y enfermeras sigan en el estado de estrés increíble en que están en este momento. Nuestros médicos están cansados, nuestras enfermeras están trabajando con lágrimas en los ojos, porque fíjense, nosotros los médicos, cuando entramos a la escuela de medicina, se nos enseña que nosotros estamos ahí para salvar vidas. Cuando un paciente se nos va, eso nos da en el centro del alma, porque nosotros estamos entrenados para curar. Entonces, obviamente, que tiene que haber un ensamble ahí de acciones, de todos juntos, hacia adelante, todo el tiempo hacia adelante. Y miren, yo no le estoy echando la culpa a los más vulnerables, que probablemente no, que han violado disposiciones porque tienen que comer y tienen que producir dinero el día a día. Pero aquí yo incluyo también a los grandes empresarios. Ellos también tienen que empujar con nosotros hacia adelante, y quizás los beneficios que están recibiendo los grandes supermercados, las farmacias, etcétera, los suplidores de insumos médicos, tienen que aportar, y aportar en naturaleza, en las mascarillas, en los medicamentos. Uno no se puede ganar ni obtener el beneficio de todo lo que vende. Las sociedades no funcionan así. Entonces de eso se trata, que tenemos una gran oportunidad de demostrar que nosotros podemos ser una nación solidaria, y de eso se trata. Y esta es la reflexión que a ustedes, mis queridos amigos, yo les hago, y los felicito, doctor, por esa labor que hacen todos los días. Doctor, una pregunta con relación al tema de la vacuna rusa. ¿Eso es mito o es realidad? Porque ellos dicen que ya terminaron todas las fases de prueba de la vacuna, y que ya estarían solamente en lo que tiene que ver con los documentos y el registro de la misma.
Sí. ¿Es cierto que los rusos tienen su vacuna o no es cierto? Sí, yo leí las declaraciones de Marensko, el ministro de Salud de Rusia, el lunes 10. Ya ellos tienen el registro. Y ya para finales de agosto estarán ya distribuyendo en Rusia la vacuna. Cuando se hace un anuncio de esa envergadura en un país como Rusia, tenemos que creerle. Ellos van a vacunar a sus ciudadanos primero y luego la van a repartir para el mundo entero. Ellos han dicho que probablemente para octubre. ¿Por qué para octubre? Por el hecho de que ellos van a ver cuál va a ser el resultado de la vacuna en una población que sobrepasa con mucho los 100 y pico de millones de seres humanos. Ese va a ser una gran experiencia. En segundo lugar, la vacuna china, también ellos lo han anunciado, es la Sinovac, y parece que sí, que también va a funcionar. Y ahora tenemos la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, la vacuna de la Universidad de Oxford, que conozco bien porque fue el sitio donde yo estudié. Y pienso que el año que viene nos va a amanecer a nosotros con una esperanza de que vamos a tener vacunas efectivas y seguras. La gran pregunta, hay dos grandes preguntas. Uno, si la vacuna va a ser permanente en cuanto a la inmunización. No lo sabemos. Y dos, cómo se va a comportar en las personas que están en la cuarta o quinta década de la vida. Estoy hablando de personas por encima de 65 años y personas por encima de 80 años. Entonces, esas dos cosas habrá que esperar. Doctor, una última pregunta de mi parte. Usted habla del sistema, de la situación de estrés que viven los médicos. Sí. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Podría colapsar el tema de la capacidad que pudieran tener nuestros médicos, enfermeras, nuestros técnicos auxiliares para enfrentar el tema del coronavirus en los hospitales? Porque están reducidos y cada día aumenta más la cantidad de pacientes. Sí, bueno, en la medida en que nosotros no internemos los pacientes, obviamente que la presión en los hospitales baja. Una solución que yo le he dicho en varias ocasiones es que todo contagiado debe ser debidamente aislado. Muy bien, pero aquí hay un problema. ¿Cómo aísla uno, pregunto yo, a una persona que vive en Gualey o en La Ciénega, en una casita de una sola habitación, donde hay mamá, papá, 4 hijos, un tío y la abuela? Es imposible. Entonces, obviamente, que nuestro gobierno, el Estado Dominicano, tiene que proveer, de alguna manera, hay que buscar esa solución, de que esa clase vulnerable no pase el periodo de infección en su casa, porque una vez uno aísla a un contagiado, ahí terminó la historia. El virus va a transcurrir por 14, por 20 días, va a ser negativo y esa persona va a quedar por un lado inmunizado y por otro lado ya no va a poder contagiar a nadie más. Que eso cuesta dinero, nadie lo niega, pero no hay ninguna duda que el foco o el enfoque de un gobierno en este momento, del Estado Dominicano, es controlar la pandemia. Y aunque eso nos cueste, bueno, hay que hacerlo. Si tenemos que coger prestado. Realmente es que no tenemos otra opción. Y una vez hagamos eso, ustedes van a ver cómo el índice de contagio empieza a descender casi inmediatamente. Dos preguntas en una. Se ha establecido que hay varias cepas de este coronavirus 19. Se habla de unas que tienen síntomas mucho más leves, otras que son más agresivas.
Pero también se ha dicho que no hay un tratamiento específico para este virus, sino que a los pacientes se les da especie de un cóctel de medicamentos para tratar los diferentes síntomas que puedan presentar. Sería bueno que usted nos aclarara un poco con relación a todo eso. Sí, eso es así. Un medicamento único que pudiéramos decir que controle el virus no lo tenemos. Se ha usado la ivermectina, se ha usado la hidroxicloroquina. Yo realmente no lo critico porque se usa por compasión. Los estudios están siendo hechos. Leí hace apenas unas 48 horas que ya la Universidad de Johns Hopkins y otras universidades ha creado los nichos de investigación para la ivermectina y ver si realmente funciona o no funciona. Sin embargo, hay alrededor de unos 160 medicamentos siendo investigados. De esos 160, hay 16 que están en la lista corta, y de esos 16, hay 3 que, según los investigadores de Cleveland Clinic, pudieran estar en el mercado antes que finalice el año. No han revelado los nombres en toda su extensión, sabemos los componentes, algunos son medicamentos viejos, como la melatonina, pero todavía eso está en investigación. No hay ninguna duda, ya desde mi punto de vista como médico, de que nosotros vamos a llegar a tener algún medicamento que pueda detener el virus en su fase inicial. Pero hay que esperar. Mientras tanto, ¿cuál es la posición de los médicos intensivistas, epidemiólogos, infectólogos? Que lo que nosotros no podemos permitir es que una persona pase de la fase 2 de la infección a la fase 3, cuando ya tiene dificultad para respirar, el oxígeno en sangre ha bajado, tiene fiebre alta, tiene las comorbilidades. Entonces el paciente tiene que cuidarse, y una vez comienza a tener estos síntomas que nos indican que está en fase de complicación, irse a un hospital. Bueno, ya la OMS aprobó como una cartulinita pequeña donde los síntomas están en 6 acápites. Cuando un paciente tiene síntomas del acápite 1, 2 y 3, puede permanecer aislado, o en su casa si puede, o en un centro de aislamiento. Pero ya cuando entra al acápite 4 de esos síntomas que el paciente lee, lo puede leer, no hay que ser médico, lo puede leer, entonces ya tiene que ir a un hospital y comenzar entonces el tratamiento con aquellas cosas que sí hemos probado que funciona. No hay dudas de que la dexametasona funciona. Tenemos otros medicamentos que ustedes han oído, el remdesivir, el tocilizumab, etcétera. Pero son medicamentos que fueron utilizados como antivirales en tiempos pasados. No están hechos para el virus per se, aunque sí se han salvado muchos pacientes con estos medicamentos. Y un medicamento nuevo que ya Rusia lo puso allá en Guatemala para que lo usaran, también nos ha llegado de Japón, que es el Avigan, es también un antiviral oral, que parece que pudiera tener también algún efecto cuando el paciente entra en una fase ya de complicaciones. Con esto yo lo que quiero decir es que la gente entienda que la medicina mundial, sin excepción, está enfocada en buscar una solución al virus. Uno quisiera que las cosas vinieran más rápidamente, pero la medicina no es así. La medicina es una cuestión de tratar de hacer una cosa, ver si ha sido un error, y si es un error, enmendarlo. Y después los estudios doble ciegos, los estudios aleatorizados,
para que cuando la gente use un medicamento sepa que ese medicamento le puede hacer bien. Y que amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar Gracias, El Pueblo doctor Cuestiona Puello, hoy, por esta muy cátedra, especial. el gobierno Muy de la mañana, donde porque, todo comienza, como prosigue y ustedes nunca vieron, termina. difundimos Llévatelo, Cundo. 2 entrevistas que le hizo la Z101 a los destacados médicos de República Dominicana, como lo son el doctor José Joaquín Puello y el doctor Rafael Lantigua, residente en los Estados Unidos. Dos figuras de extraordinario valor para nuestro país, y sobre todo para aquel que puede ser visto por ellos o las personas que son atendidas por ellos. Queremos felicitar nosotros, aparte de dar las más expresivas gracias al gobierno de la mañana, la persona de Willis Rodríguez, que es quien dirige ese programa, así como también a todo el staff del mismo, naturalmente incluyendo a Don Bienvenido, que es el propietario. Y lo quiero felicitar además por su forma, de cómo ellos han tomado en sus manos este problema que está afectando al mundo, como es la pandemia COVID-19. Yo creo que los dominicanos en este aspecto fundamentalmente, en sentido general, pero en este aspecto fundamentalmente, ya tenemos una deuda de gratitud con la Z101 y el gobierno de la mañana. Ya quisiéramos nosotros que todas las emisoras hicieran lo mismo. Esa campaña de educación, de concienciación que vienen haciendo desde la Z, sobre todo el programa médico de la Z que tienen a las 11 de la mañana. Será pues, amigos, hasta la próxima. Esperamos que este programa haya sido de su completo agrado, ya que lo hemos hecho pues pensando en el pueblo dominicano y sobre todo en aquel pueblo dominicano que en estos momentos está pasando, como se dice vulgarmente, la de Caín, por no tener alimentos, por no tener medicamentos, por no encontrar una prueba a tiempo, por muchísimas razones. Estamos nosotros de todo corazón con ese segmento de la población. Será pues, amigos, hasta la próxima. Ercilio Veloz estuvo con ustedes.